Bendiciones con todos. Tema 5, las verdades de la palabra de Dios. Seguimos en la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, instruyéndole en muchas cosas importantes, como también a nosotros. Hoy vamos a hablar de las instrucciones sobre la oración, lo importante que es orar, conversar con Dios. Y leemos primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 15, que dice lo siguiente. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Qué preciosa palabra de ánimo. Pero continúa, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Qué maravillosa palabra. Sabemos que aunque Dios es todopoderoso y omnisciente, todo lo sabe, Él nos ha escogido para que le ayudemos a cambiar el mundo por medio de nuestras oraciones. Sí, es tan importante orar. Por eso dice rogativas, peticiones, acciones de gracias. Sí, es importante orando para que los corazones de las personas sean cambiados. Hoy día hay corazones duros, aún en las iglesias, corazones duros para orar. No quieren conversar con el Señor Dios Todopoderoso. Les gusta conversar con todo tipo de personas, pero menos con Dios. Ahora, ¿cómo tiene lugar esto? En un ministerio debido a... Es un misterio, ¿sí? Es un misterio. Dios obra, Dios responde. Vemos muchos ejemplos de oraciones en la palabra de Dios cuando Dios responde inmediatamente. Como Dios a veces se tarda un poco. ¿Se acuerda cuando Josué estaba en la batalla y ya la batalla estaba encendida y se venía ya la noche? Y Josué le oró al Señor que detuviera el sol y la luna. Y Dios detuvo el sol y la luna. Cuando Elías pidió que descendiera fuego en el altar del sacrificio, Dios descendió fuego del altar. Cuando Eliseo le pidió que abriera los ojos de su criado para que viera el ejército de parte de Dios cuidando a Eliseo, y Dios abrió y vio tremendo. Y así podemos pasar el día, sí, el día hablando sobre el tema, lo importante que es la oración. Es más, debemos hacer una serie sobre el tema la oración. Sí, es un misterio, pero sabemos que Dios responde, ¿sí? Responde. Pablo nos exhorta a orar unos por otros y también por los que nos gobiernan, ¿sí?
Hay que orar por todos los que están en autoridad, todos los que están, en este caso, los presidentes, ¿sí? Para que el Señor les dé sabiduría y puedan gobernar bajo la sabiduría del Señor. Nuestras oraciones fervorosas tendrán resultados. Sí, por eso es rogativas, porque a veces hay que insistir, como Ana, que no tenía hijos, ¿se acuerda? Primera de Samuel, no tenía hijos y oró tanto, rogó al Señor que abrió su corazón hasta que el Señor le respondió. Entonces es importantísimo, ¿sí? Ahora, Santiago capítulo 5, versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Mire, la oración trae sanidad. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es el justo? Uno que ha entregado su vida al Señor Jesucristo, que ha sido justificado, que ha sido lavado, que ha sido redimido. La oración de esa persona puede mucho. Ahora, el mandato del apóstol Pablo de orar por los gobernantes es digno de todo encomio, tomando en cuenta que por ese entonces el emperador romano era Nerón, un gobernante especialmente cruel. Comenzó a perseguir la iglesia como ustedes no se imaginan. Él es gobernante en el 54 al 68 después de Cristo. Y cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, la persecución era una amenaza creciente para los cristianos. Y más tarde, cuando en el año 64 después de Cristo, Nerón necesitó un chivo expiatorio para el gran incendio que destruyó una buena parte de Roma, culpó a los cristianos, ¿sí?, para desviar la atención de lo mismo. Le dijo, fueron los hermanitos, los cristianos, esos que le prendieron fuego a la ciudad. Mentira, él era un pirómano, ¿sí? Aunque no sean como Nerón, ¿sí?, hay que orar por las autoridades, por el presidente, por los asambleístas, por los jueces, por los fiscales, por los gobernantes, por los alcaldes, por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que con sabiduría gobiernen, y eso traiga paz. Traiga la paz de Dios, que es la mejor de todas, ¿sí? Porque Cristo habló de esa paz que viene de Dios, no la paz que da el mundo. Ahora, luego la persecución se esparció por todo el imperio romano. Los cristianos fueron esparcidos y dice, y qué difícil es orar por aquel que te acusa, por aquel malvado, por decirle así, en este caso de Nerón, ¿no? Dios nos mandó a orar aún por los enemigos, Mateo capítulo 5, a bendecir a los enemigos, ¿sí? No solo se privó a los cristianos de ciertos privilegios en la sociedad, sino que algunos fueron públicamente muertos de manera cruel, quemados, echados a las fieras. Unos los quemaron, otros los echaron a los leones para que se los comieran vivo allí. Qué terrible que fue eso. Y aún así el apóstol Pablo dice, hay que orar. Oren por ellos, que se conviertan al Señor. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, cuando nuestras vidas transcurren quieta y reposadamente, es difícil recordar que debemos orar por los que están en autoridad, ¿sí? Cuando no pasa nada en nuestras vidas, no necesito orar. Siempre hay que orar en las buenas y en las malas. Es más, estamos en tiempos muy difíciles, en tiempos muy problemáticos, ¿sí? Donde todo pecado, el pecado ha invadido al mundo, ha invadido a los países, ¿sí? La contaminación de enfermedades y de otras cosas. Tenemos que orar. Tenemos que orar. A menudo suponemos que todos los gobiernos son buenos. Aunque sean buenos los gobiernos, hay que orar por ellos. Hay que darle gracias a Dios por ellos. Pero debemos orar por aquellos que están en autoridad en el mundo para que sus sociedades sean favorables a la difusión del evangelio. Ya hay países que se está cerrando la puerta. No se puede predicar la palabra de Dios como en los tiempos de Pablo, ¿sí? Damos gracias a Dios en los países donde estamos que podemos predicar libremente todavía la palabra. Oremos para que en todos los países con libertad se pueda predicar la palabra de Dios, ¿sí? Oremos, hay que orar mucho por eso.
Tanto Pablo como Pedro dicen que Dios quiere que todos sean salvos. Sí, todos sean salvos, como dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Esto no significa que todos serán salvos, porque la Biblia deja en claro que muchos rechazan a Cristo. Es lamentable, ¿sí? Dice en Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46, leer en casa. San Juan capítulo 12, versículo del 44 al 50. Y Hechos capítulo 10, del 26 al 29. ¿Sí? Son citas muy largas que no se hace muy grande el video después, pero seguro que ustedes van a leer, donde algunas personas rechazan a Cristo, rechazan y pierden la salvación. Y eso es muy lamentable. Pero hay que orar, hay que orar. El mensaje del Evangelio tiene un alcance mundial. Y no está limitado a una raza, a un sexo o a un trasfondo nacional. Y hoy día nos bendice la tecnología, porque a través de la tecnología podemos mandar los videos, los mensajes, los versículos a cualquier rincón del mundo donde llegue esta tecnología. ¿Y dónde nos llega esta tecnología hoy? Entonces tenemos que aprovechar para evangelizar, para hablar de la salvación. Dios ama al mundo, ¿sí? A todas las personas que están en el mundo, y por eso envió a su unigénito Hijo a morir en la cruz para salvar al mundo, ¿sí? Para salvar a todos los pecadores. Nunca asumamos que alguien está fuera de la misericordia de Dios o más allá de alcanzar su ofrecimiento de salvación, ¿sí? Dios quiere salvar a todos y para eso nos utiliza a nosotros, nos llama la atención, dice que oremos. Como seres humanos estamos separados de Dios por causa del pecado. El pecado nos separó, ¿no es cierto? Y solo una persona en el universo puede pararse entre nosotros y Dios y unirnos otra vez. Esa persona es el Señor Jesucristo. Nada que escalones, nada que los santos como Pedro, como Pablo, como María, no, ellos no salvan. Ellos son personas santas, personas importantes, pero el único que murió fue Jesucristo. El sacrificio de Cristo trajo nueva vida a la humanidad. Ahora, lanzamos una pregunta. ¿Le ha permitido a usted que lo lleve al Padre, el Señor Jesucristo? Vamos a ver algunas cosas importantes. Primero, Jesús dio su vida como rescate por nuestros pecados. Sí, lo dice Marcos capítulo 10, versículo 45 y muchos textos más. Un rescate era el precio pagado para liberar a un esclavo de su cautividad. Jesucristo, nuestro mediador, dio su vida a cambio de la nuestra. Él pagó con su muerte nuestra culpa por el pecado. ¿Quién no ha cometido pecado? Todos. ¿Sí? El pecado que heredamos por nuestros padres y el pecado que nosotros cometemos por la concupiscencia. El apóstol Pablo se define a sí mismo como un heraldo o predicador. Él se le dio el privilegio especial de anunciar el evangelio a los gentiles, ¿sí? Como hablamos en el video pasado, él es un apóstol llamado directamente por el Señor Jesucristo a predicar la palabra de Dios. Además de desagradar a Dios, la rabia y las rivalidades hacen difícil orar. Tenemos que sacar toda cosa en nuestros corazones para poder orar con libertad. Allí hemos hecho una serie que vamos avanzando. ¿Qué hay en tu corazón? Sacar todas esas cosas malas en el corazón para poder orar con libertad. Por eso Jesús nos dice que debemos interrumpir nuestra adoración si es necesario para hacer la paz con otros, ¿sí? Debemos estar en paz con todos para poder orar con tranquilidad y Dios responda. Dios quiere que le obedezcamos inmediata y enteramente. Nuestra meta debería ser tener una relación correcta con Dios y también con lo demás. Ahora, aquí habla Pablo de un asunto de las mujeres también que lo vamos a tratar en este mismo video, ¿sí? Dice, al parecer algunas mujeres cristianas buscaban ganar respeto por parecer hermosas más que por parecerse a Cristo en su carácter, ¿sí? Algunas quizás pensaban que podrían llegar a ganar a sus esposos no creyentes por medio de su apariencia, de su arreglo físico, como dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 6, ¿sí?
pero le dice la conducta casta y respetuosa es mejor que cualquier tipo de maquillaje. Ahora, por si acaso, esto no es contrario a las escrituras que una mujer quiera ser atractiva y quiera arreglarse. La belleza, sin embargo, empieza dentro de la persona. Un carácter gentil, modesto, amoroso, da una luz al rostro que no puede ser duplicado ni por el mejor cosmético ni por la mejor joya del mundo. Dice que las esposas de los emperadores en ese tiempo cargaban, más o menos se le calcula, $1.000.000 en su cabeza de las famosas trenzas que se hacían y esas joyas que se ponían ahí muy caras. Un peinado cuidadoso y un exterior muy bien decorado es una apariencia artificial y fría a menos que éste presente la belleza interior. ¿Sí? No está diciendo que no se arregle, está diciendo que más importante es la belleza interior. Ahora, para entender un poco más estos versículos, debemos entender la situación en la que trabajaban Pablo y Timoteo, porque también habla, y este es muy polémico, en muchas iglesias no dejan ni predicar a las mujeres, no dejan enseñar porque toman literalmente este versículo, y no es así, y eso queremos explicar acá. En el primer siglo de la cultura judía, a las mujeres no se les permitía estudiar, no podían estudiar, solo los varones, acuérdense. Cuando el apóstol Pablo dice que las mujeres deben aprender en silencio y total sumisión, se les está ofreciendo una sorprendente nueva oportunidad. El apóstol Pablo no quiso que las mujeres de Éfeso enseñaran porque aún no tenían suficiente conocimiento o experiencia. Esa es una razón. La iglesia en Éfeso tenía un problema particular con los falsos maestros y evidentemente las mujeres eran especialmente susceptibles a sus falsas enseñanzas, como lo dice en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, porque todavía no habían recibido instrucción bíblica suficiente para poder discernir la verdad. Además, algunas de las mujeres aparentemente hacían alarde de su nueva libertad cristiana usando ropa inadecuada. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que no deba poner a nadie, en este caso mujeres, en posición de liderazgo si todavía no eran maduras en la fe. Si todavía, una vez que eran maduras en la fe, consagradas, podían enseñar, podían estar de líderes. El mismo principio debe aplicarse a la iglesia de hoy, ¿sí? A la iglesia de hoy. Ahora, algunos interpretan este pasaje como que las mujeres nunca deberían enseñar en las reuniones de la iglesia. Eso es falso, eso es una mala interpretación. Las mujeres, la capacidad que tiene la mujer para enseñar. Hoy día hay mujeres predicadoras que predican mejores que nosotros los varones, hermanos. ¿Con qué poder y sabiduría del Señor? Sin embargo, otras comentaristas dicen que el apóstol Pablo no prohibió siempre a que la mujer enseñara. La reconocida colaboración de Pablo, Priscila, enseñó a Apolos, el gran predicador, como dice Hechos capítulo 18. Además, con frecuencia Pablo menciona a otras mujeres que tenían posición de responsabilidad en la iglesia. Febe trabajó en la iglesia, Romanos capítulo 16. María, Trifena y Trifosa eran obreras del Señor, Romanos capítulo 16 también. Así como lo fueron Evodia y Síntique en Filipenses capítulo 4. Es muy probable que el apóstol Pablo haya prohibido a las mujeres de Éfeso, no a todas las mujeres, que enseñen, ¿sí? Hay que entender esto. Hoy día ahí han dejado relegada a la mujer, no le permiten enseñar. Claro que no se debe permitir enseñar a una mujer que no está capacitada, que no ha nacido nuevo, pero una que ha nacido nuevo, que está llena de la sabiduría del Señor, déjela que predique. Hay muchas mujeres en la palabra, como algunos casos hemos nombrado, que enseñan la palabra de Dios con poder del Espíritu Santo, hermanos. En referencia del apóstol Pablo que las mujeres estén en silencio, la palabra silencio expresa una actitud de quietud y compostura.
Para comunicar completo silencio, usualmente se utilizaba en el griego una palabra diferente. Además, el propio apóstol Pablo reconoce que las mujeres públicamente oraban y profetizaban, como dice Corintios capítulo 11, ¿sí? No estamos leyendo todas estas citas bíblicas porque son largas, pero queremos que usted se dé el tiempo en casa. Pero aparentemente, sin embargo, las mujeres en la iglesia de Éfeso estaban abusando de su recién adquirida libertad cristiana, recién convertidas. Debido a que estas mujeres eran recién convertidas, no tenían la experiencia necesaria y el conocimiento o la madurez cristiana para enseñar a aquellos que ya poseían una buena educación bíblica, ¿sí? Podían ser engañadas. Entonces, ese es el asunto. No está prohibiendo que la mujer enseñe. Que la mujer enseñe, pero aquella que esté capacitada. Damos gracias a Dios hoy día, en nuestra era, que hay muchas mujeres, pastoras, que predican la palabra con todo poder y llenas del Espíritu Santo. En estas cartas previas, el apóstol Pablo había analizado los roles del hombre y de la mujer en el matrimonio. Acuérdense, Efesios capítulo 5, Colosenses capítulo 3. Aquí habla de los roles del hombre y la mujer dentro de la iglesia. Algunos estudiosos de la Biblia ven estos versículos acerca de Adán y Eva como una ilustración de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Así como Eva había sido engañada en el jardín de Edén, así las mujeres en la iglesia estaban siendo engañadas por los falsos maestros. Y así como Adán fue el primer ser humano creado por Dios, así los hombres en la iglesia en Éfeso serán los primeros en hablar y enseñar, porque tenían más experiencia según ellos. Este punto de vista, entonces, enfatiza que la enseñanza del apóstol Pablo aquí no es universal, sino que se aplica a las iglesias con problemas similares. Otros eruditos, sin embargo, sostienen que los roles que el apóstol Pablo destaca son los designios de Dios para su orden creado. Él estableció estos roles para mantener la armonía tanto en la familia como en la iglesia. El apóstol Pablo no está justificando a Adán por su participación en la caída, como habla Génesis capítulo 3. Por lo contrario, en la carta a los Romanos, Pablo pone sobre Adán la culpa primaria por la naturaleza pecaminosa del hombre, Romanos capítulo 5. Pero hay distintas maneras de entender la frase se salvará engendrando hijos. Le dice, Pablo se salvará engendrando hijos, y por eso la mujer vaya a parir, vaya a tener hijos y no moleste en la iglesia. No, eso no, ¿sí? Primero, varias razones. El hombre pecó y por eso los hombres fueron condenados a un trabajo doloroso. La mujer pecó y por eso las mujeres fueron condenadas a sufrir dolores de partos. Hombres y mujeres, sin embargo, pueden ser salvos al confiar en Cristo y obedecerle. Segundo, las mujeres que cumplen los roles dados por Dios están demostrando verdadero compromiso y obediencia a Cristo. Uno de los roles más importantes para una esposa y madre es cuidar de su familia, cuidar de sus hijos. Tercero, el nacimiento que se menciona aquí se refiere al nacimiento de Jesucristo. Las mujeres y los hombres son salvos espiritualmente gracias al nacimiento más importante, el nacimiento de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y cuatro, de la lección aprendida por medio del sufrimiento del parto, las mujeres pueden desarrollar cualidades que les enseñen del amor, la confianza, la sumisión y el servicio. ¿Sí? ¿Qué les parece esta verdad de la palabra de Dios? ¿Sí? No está prohibido para la mujer predicar, para la mujer que se ha preparado, para la mujer que está llena de la sabiduría de Dios, para la mujer que se ha dedicado a la obra del Señor. No está prohibido, aquí no lo dice en ninguna parte, ¿sí? Es a las mujeres tiernas, ¿sí? Que no tenían experiencia, que estaban siendo engañadas por los falsos maestros. Por eso, ¿sí? Así que si usted tiene una mujer en su iglesia que predica, que con poder, que es llevada por el Espíritu Santo, ¿sí? Déjela predicar. Déjela que predique, ¿sí? Ahora, usted que está escuchando estas verdades de la palabra de Dios, ¿sí? Esto no es para polemizar por si acaso. Estas son las verdades del Señor, ¿sí? El Señor quiere que
Oremos que todos los hombres sean salvos, oremos por las mujeres y por los varones. No estemos en esa pugna si quién se debe predicar o no, ¿sí? Oremos por los gobernantes, oremos por buenos predicadores, oremos por buenas predicadoras, ¿sí? Ahora, usted que está escuchando esta palabra dice, yo quiero ser también un predicador. O alguna mujer está escuchando esta palabra, yo quiero ser una predicadora, ¿sí? El primer paso que tiene que hacer es convertirse al Señor Jesucristo. Aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Dejar que les limpie, le purifique y le haga una hija llena de su poder y llena de su sabiduría para mañana predicar la palabra de Dios. Aquí le mostramos lo que llamamos nosotros la oración de fe, o sea, cómo aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Se la presentamos buscando que usted acepte a Cristo. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Ahora medite todos los días en la palabra. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. Sí, que le enseñe. Deje que el Espíritu Santo le ayude a ponerla en práctica y después predicarla también, sea hombre o mujer, predique la palabra de Dios con ese conocimiento de Dios. Tenga tiempos de oración, tiempos de alabanza y venga a la iglesia. Acá hay espacio para usted y su familia. Juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. En esta palabra nos enseñas cosas puntuales como la oración, que debemos orar, que debemos conversar contigo, que es importante. Por todo debemos orar, Señor. Y también lo importante que es prepararse y no presentar a invitar a predicar o dejar predicar a alguien sin experiencia, sea hombre o mujer. Todos podemos predicar, pero con la experiencia de tu palabra, con la sabiduría de tu palabra y con la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Que esas verdades se cumplan, mi Dios. Y que esta palabra sea llevada por el Espíritu Santo por todas esas redes sociales y llegue y las personas escuchen. Y las personas pongan en práctica. Y las mujeres escuchen también y sientan que también ellas pueden predicar. Nadie les puede impedir eso después que tengan la sabiduría y el conocimiento del Señor. Gracias por esta palabra que traiga su cosecha. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Decimos amén. Y los bendecimos ustedes que escuchan cada día la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros para que también otros conozcan estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.